Bienvenidos a este programa Construyendo la Verdad. Los hemos invitado a que escuchen en este momento el tema de la cosmovisión maya y la cosmovisión cristiana del Papa Francisco acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y para eso hemos invitado al maestro Yaxchilán, maya guatemalteco, residente en México, que nos va a hablar acerca de esa cosmovisión, y alternadamente tanto Manuel como su servidor Benito Balam vamos a estar platicando con ustedes. Gracias. Pues ya el maestro Benito mencionó mi nombre, soy Yaxchilán, y bueno, el tema es abordar un poquito sobre la cosmovisión maya que nosotros lo trabajamos. En sí, pues, no, para nosotros, al decir cosmovisión, lo encerramos en varios temas. Tenemos la parte espiritual maya, tenemos la parte filosófica, tenemos la parte, digamos, del calendario, del calendario maya, en el entendido de que tenemos varios calendarios, pero la más usual, el calendario Ab de la cuenta larga y el calendario sagrado o lunar de 260 días y el Ab de 365 días. Precisamente hablando de la cosmovisión maya, nosotros lo entendemos como maya ancestral, la relación que tiene el hombre con la naturaleza. Esto quiere decir que para nosotros como maya seguimos trabajando, seguimos profesando todo lo relacionado con la naturaleza. Dentro de lo cosmogónico entendemos de qué importancia tiene el agua, por ejemplo, para nosotros, la importancia que tiene nuestra madre tierra, la importancia que tiene nuestra abuela luna, la importancia que tiene las estrellas, la importancia que tiene el aire, y así sucesivamente podemos abordar varias cosas. En esto lo encerramos dentro de la cosmovisión maya. Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros a trabajar con la cosmovisión o dentro de la cosmovisión? Pues para explicar un poquito, es que nosotros desde nuestra cosmovisión y de la cosmovisión ancestral que nos legaron nuestros abuelos, es de que nuestra madre tierra, ahí está todo. Ahí está todo, digamos, esa gran riqueza de conocimiento, gran riqueza de entendimiento. Y por qué trabajar con la madre tierra. Nosotros, nuestra tierra, para poner un ejemplo, para sembrar el maíz, nosotros tenemos que pedir permiso a los 4 puntos cardinales para agradecer a la madre tierra que por qué tenemos que sembrar el maíz, y esa semilla de maíz tiene que producir. Y hablando un poco filosóficamente, el maíz no puede, digamos, si echamos un grano de maíz en un pedazo de tierra, si no hay agua, si no hay calor, no germina. Entonces esto, digamos, es aquí donde nosotros entramos a entender filosóficamente el entendimiento de que el hombre con la naturaleza convivimos con ella, y entonces nos da de todo. Nuestra madre tierra nos da de todo, digamos, para dar un ejemplo, pues. Yo quisiera abordar esto que estás mencionando de la relación del hombre con la naturaleza, cómo se ha modificado y cómo ha intervenido de una manera destructiva y en otro sentido constructiva, impactando a las comunidades también indígenas, ¿no? Aunque es histórico, ¿verdad? Lo sabemos que desde la conquista
de hace más de 500 años se vino dando la imposición de una cosmovisión diferente a la cosmovisión indígena, que era el sometimiento de la naturaleza por el dominio del ser humano. Es decir, como tratar a la naturaleza como un objeto, como una cosa, simplemente como un instrumento de producción o un medio de producción, y no en la relación viva de convivencia, ¿verdad? Que ustedes tienen o que han tenido tradicionalmente, y que esto vino a impactar en la economía en general, ¿verdad? Y en la sociedad, de hacernos ajenos, de hacernos a veces contrarios, ¿verdad?, a la misma naturaleza, a nuestro propio origen natural, como lo habían vivido los indígenas, y que Francisco de Asís, no el Papa Francisco, pero es en quien se inspira para esta encíclica, retomó de tiempo atrás, ¿verdad? Como Francisco de Asís se hermanó con los elementos de la naturaleza y los llamó hermanos, ¿no? La hermana agua, el hermano viento, la hermana madre tierra, el hermano padre sol, ¿no? Desde entonces hubo como una evolución y una lucha interna dentro de la misma cosmovisión cristiana. Y aquí, cuando llegaron los franciscanos, pues muy sorprendidos se encontraron que los indígenas vivían como el buen Dios lo había dictaminado, ¿no? O sea, como que se hermanaron mucho y se inspiraron mucho en la forma tan fraternal en que vivían sin ser cristianos, ¿no? Sí. En realidad yo creo que, bueno, aquí se han tocado dos puntos que me parecen cruciales. Por un lado, pues, tenemos que en primer lugar hacernos conscientes que el mundo, pues, es nuestra nave planetaria, es nuestra nave espacial que nos está permitiendo, tenemos todo lo necesario para vivir en ella. Y si nosotros revisamos un poco y nos adentramos un poco a esos documentales maravillosos que se llama Cosmos, de Paul Sagan, Carl Sagan, realmente nos ponemos podemos tomar una conciencia clara de cuál es nuestro lugar dentro del universo. Y realmente la riqueza que tiene nuestras culturas ancestrales dentro de América, y bueno, en muchas partes del mundo, pues cómo tenían una conciencia muy clara de todo este valor que existe al ponernos en contacto y saber utilizar la naturaleza para beneficio del hombre, pero al mismo tiempo nosotros beneficiando a la naturaleza. Esa visión se ha roto de manera muy clara por la cultura occidental, donde, de hecho, en la encíclica Laudato Si, pues el Papa Francisco en algún sitio cuestiona muy claramente esa visión milenaria que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de la religión católica, de la religión cristiana, donde se ha puesto como el centro del universo y el centro de toda la creación al hombre. Y bueno, tiene su valor especial, su valor específico dentro de la creación, obviamente, pero tenemos que asumir con humildad nuestra posición dentro de la evolución. Es decir, porque no somos un producto como mágico o milagroso de la naturaleza que de repente brotamos, sino que partimos de la misma naturaleza. En una evolución. A través de esas fuerzas
que son esas fuerzas que son la selección natural, por ejemplo, en donde va habiendo la evolución a través de millones de años y que surge el ser humano después de una evolución larguísima. Claro. Y tenemos que tener, entonces, ser muy humildes desde el punto de vista de saber cuál es nuestro papel y cuál es nuestro origen. Y nuestro origen es la tierra. O sea, nosotros somos agua, nosotros somos tierra, ¿verdad? Y eso, bueno, en otros puntos de la religión católica lo tocan muy claramente, ¿verdad? Simplemente en el miércoles de ceniza, ¿verdad? Que si nosotros lo vemos desde un punto de vista religioso y humano, es darnos cuenta pues de nuestro origen, que finalmente es tierra, y nos volveremos a convertir en tierra. Entonces, esto yo creo que es muy interesante tomar en consideración ese papel, ese lugar que tenemos nosotros dentro del contexto histórico, evolutivo, biológico, y además darnos cuenta que somos los únicos seres que tenemos conciencia de la presencia del universo. Es decir, si no existiera el ser humano, en sí el universo no tendría conciencia de su propia existencia, de no ser por aquel ser todopoderoso que lo creó, ¿verdad? Entonces es muy interesante, es muy importante ir teniendo esa visión de la importancia del ser humano en su relación directa con la tierra, con el agua, con las plantas, con todo lo que existe a nuestro alrededor. Sí, lo importante aquí creo yo es que nosotros entendemos también como pueblos originarios del mundo, porque no solo es América Latina. Claro. Europa tiene pueblos originarios y otros países, Asia lo mismo. Entonces, lo que sí es interesante, digamos, para nosotros es que dentro de la cosmovisión y que ustedes están tocando también la evolución, para nosotros como mayas también entendemos que sí se transforma, nos transformamos pues. Claro. Entonces, hace 10.000 o 20.000 años, nuestros abuelos en ese entonces, ellos construyeron otras cosas, como los templos, que ahí están todavía, ¿no? Ahí están los templos mayas, tanto México y Guatemala, pues ahí están. Ahí tenemos Chichén Itzá, tenemos Tikal en Guatemala, y bueno, esta cuestión de, digamos, de medir el tiempo también, ¿no? Tenemos, digamos, nosotros como mayas, nuestros abuelos pues lo dejaron construido y nosotros seguimos trabajando. Entonces, digamos, al decir transformación, pues entendemos también que sí, el ser humano se va transformando. Ahora, ¿qué papel debemos de jugar nosotros como personas, como humanos? Yo digo que es como que hacer un llamado al mundo, que debemos de ser más humanos con la tierra, y no simplemente es explotar la riqueza que tiene y se va por otro lado la economía, ¿no? Entonces, ahora, ¿esto qué está pasando? Pues por lo mismo de que en el maya, pues yo hablo del maya, nosotros como mayas tenemos esa gran parte que nosotros no existe esta cuestión de ambición. No existe la ambición para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que entendemos es comer lo que nos da la tierra, trabajar lo que nos da la tierra y vivir pues sanamente. Es lo que buscamos. Claro. Vivir sanamente. Ahora, como maya, por eso digo, ¿no? Es, digamos, un llamado al ser humano en todo el mundo, que debemos ser más humanos y cómo también, digamos, trabajar y apreciar y estimar nuestra madre tierra, porque si nosotros no cuidamos todos lo que nos da la producción, digamos,
en todos los aspectos que nos da la tierra, hasta el subsuelo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos el reto, siento yo, para todos. Quisiera que abundaras un poquito sobre cómo se han venido abriendo paso a pesar de este neoliberalismo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? De ese capitalismo salvaje, ¿no? Donde no hay reparo en la propiedad colectiva o en la propiedad comunitaria, no hay respeto a los bienes comunales indígenas, y cómo se han venido abriendo paso, pues, para que sus comunidades sigan todavía con esa vitalidad, con esa fuerza, con esa alternativa para la humanidad. Sí, digamos, un punto importante que yo debo de mencionar también, nosotros como mayas, digamos, más actuales o más contemporáneos, llevamos 50 años de trabajar en la cultura maya, y lo que tenemos, digamos, por delante es que sí, nosotros hemos llegado a entender que nosotros vamos a empezar, o ya de por sí ya hemos trabajado, pero en la actualidad vamos a trabajar sobre la cuestión de un sistema comunitario, porque es la que nos sostiene a nosotros. Digamos, aunque entendemos que puede ser que otro sistema nos ha impuesto la forma de ver las cosas diferente, pero nosotros como maya tenemos esta, digamos, yo digo que esta gran riqueza cultural, porque tenemos el sistema comunitario, y este sistema comunitario lo vamos a trabajar arduamente, no hasta ahora, sino ya hemos venido trabajando. Entonces estamos por construir o reconstruir este sistema comunitario. Muy bien, pues realmente, digo, nos ponen la muestra en el sentido, pues, de que hay otras formas de vivir que no dañan el medio ambiente, no dañan la ecología. Al mismo tiempo tomamos de la tierra lo que se requiere para nuestra subsistencia, le regresamos a la tierra lo que requiere para que se mantenga viva, para que se mantenga con la biodiversidad, y se mantiene un sistema obviamente económico y político que es mucho más igualitario. Precisamente lo que habíamos comentado en el programa anterior, en el sentido como ese capitalismo salvaje que tú comentas, en la cual existe una gran cantidad de, donde lo prioritario pues es el capital, y donde lo prioritario es la propiedad privada, y mientras más, mejor. Es decir, pero al mismo tiempo, cómo eso puede dañar mucho el medio ambiente. ¿Por qué? Simplemente lo platicábamos el otro día, como si extensas áreas de terreno son plantadas con un solo tipo de árbol o de producto o de palmeras, etcétera, el monocultivo, cómo eso destruye la biodiversidad, porque la biodiversidad depende de que haya biodiversidad. Es decir, parece un juego de palabras, pero la biodiversidad no depende de otra cosa, sino que haya un entrelazado y un tejido muy fino, muy delicado entre el suelo, entre el agua, entre las plantas y los diferentes animales, para que, lo que vienen a considerarse los nichos ecológicos o los hábitats donde es posible que se dé esto. Y algo muy importante es no alejarnos de la naturaleza. Actualmente, por el sistema económico y político que tenemos,
en donde tenemos unos asentamientos en las grandes ciudades, eso nos ha alejado de la naturaleza, esa es una realidad, y más estamos en contacto con las pantallas que con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, nada más tomar conciencia que nosotros todos hoy desayunamos biodiversidad, ¿verdad? Ujú. ¿Qué desayunaste, Benito, por ejemplo? Naranja con papaya. Exacto. A lo mejor algún cereal, un poco de leche, etcétera, ¿no? O sea, realmente continuamente estamos teniendo la necesidad de tener acceso a la biodiversidad. Y cómo esa diversidad es muy importante cuidarla, porque ella depende de nuestro sustento, Bien. ¿verdad? Sí, además yo creo que de cuidarla y valorarla, pero también tenemos que trabajarla. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar un poquito sobre el arte textil, porque nosotros nos dedicamos al arte textil maya. En cuanto a nuestra vestimenta, pero en su mayoría las mujeres mayas, ellas siguen utilizando su traje. Y nosotros como hombres, pues de alguna manera combinamos ciertas prendas, pero no dejamos de utilizar nuestras prendas de algodón. ¿Por qué? Porque el algodón tiene un origen que es maya. El algodón, su origen es maya. Entonces, y es maya milenaria, pues. Entonces, cuando decimos también contribuir a que el medio ambiente siga, digamos, sus ritmos en esta vida humana, pues también debemos de cambiar como ciertas formas de utilizar, pues, como que tomar conciencia de ya no caer en el consumismo, porque bueno, no es por hablar mal, pero mucha gente dice, bueno, habla de la moda, ¿no? Y nosotros entendemos la moda, entendemos, pero lo que quiero decir es que un problema que hay es que mucha gente ya no usa la ropa de algodón, sino ahora usa ropa sintética. Entonces nosotros mismos estamos contribuyendo a destruir el medio ambiente, la ecología, etcétera, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que tomar conciencia poco a poco, ¿no? De que en el caso nuestro, pues esa parte cuidamos, pues toda esa parte ecológica, medio ambiente. Nosotros tenemos, digamos, no es como el sistema, digamos, occidental, de que dice, bueno, tiene una secretaría de ecología o de medio ambiente, pero en la práctica no se hace nada. En teoría sí se hace mucho, pero en la práctica no vemos nada nosotros, claro, como pueblo maya, ¿no? Claro. En cambio nosotros, como mayas, pues trabajamos la teoría, pero en la práctica también. Entonces ahí es donde tenemos que contribuir, pues, a lo que estamos hablando, ¿no? Claro. A mí me gustaría que pudieras abordar, aprovechando tu visita por aquí, ¿verdad?, que nos hablaras cómo es que se ha dado esa convivencia con la Madre Tierra, y la influencia, cuando hablábamos del capitalismo en términos de la propiedad privada. ¿Cómo manejan ustedes la cuestión de la propiedad privada y cómo, bueno, nos estás dando una idea acerca del consumo, como el consumo no por sí mismo no es malo, sino cómo nos hacemos consumistas? Igualmente el capital por sí mismo no es malo, sino cuando nos hacemos capitalistas. O sea, es la transformación o la deformación de desplazar lo humano, desplazar lo que es natural, desplazar lo que es el bien común, y poner en primer lugar el interés material, el interés meramente individual, etcétera, ¿no? ¿Ustedes cómo lo manejan en términos de la convivencia para poder resolver ese sistema comunitario que permanece después de 500 años de ese capitalismo
que ha inundado este Sí, mundo. sí, sí, sí. ¿no? Es bastante importante los temas que estamos abordando, ¿verdad? Claro. En el sistema comunitario, por ejemplo, para el maya, es cuidar las tierras comunales. ¿Cómo cuidamos las tierras comunales? Entonces, hay muchas tierras todavía, hay muchas tierras, y por eso ahorita el problema más actual, hay un problema que ustedes ya lo dijeron. Bueno, aquí el hermano Manuel dice, bueno, el occidentalismo, ¿no? Su forma de explotar la tierra es mercantilismo, pues. Entonces, lo que están haciendo últimamente es como que ya no sé cuál sería el plan, pero en el caso de las tierras mayas, nosotros nos hemos dado cuenta que las tierras mayas son grandes montañas, y ahora las grandes empresas transnacionales están destruyendo las montañas para seguir sacando oro y otros tipos de minas. Entonces, a veces yo como maya me pregunto, después de la llegada de los españoles, nos arrinconaron a las barrancas, a las grandes montañas, porque fue la forma en que nosotros tuvimos que como defendernos, ¿no? Nuestros abuelos, pues nuestros tatarabuelos, ¿no? Y en el actual, ahora nos quieren quitar las montañas. Entonces yo me hago una pregunta. Bueno, entonces ahora, después de invadir casi todo, ahora nos quieren aniquilar. Y entonces, para salvarnos nosotros, como que nos quieren mandar a vivir en el cielo, pero sin el cielo no tenemos. Aunque los norteamericanos, ya ellos tienen sus astronautas, dicen que ya fueron a Marte. Pero ¿cuántos pueden ir? Sí. ¿Cuántos pueden ir? De los 7,000 millones de habitantes. Entonces esa es la pregunta, ¿no? Como maya, ¿no? Que no, digamos, por eso yo estoy haciendo un llamado a la humanidad, Claro. de que debemos contribuir, pues, a convivir con la Madre Tierra, pero Claro. de una forma Claro. más sana, Claro. valorar lo Ajá. que tenemos como seres humanos. Entonces yo creo que ese, digamos, en cuanto a territorio, yo estoy abordando territorio maya, que también este proceso, nosotros como derecho de los pueblos, nosotros estamos a la defensa de estas tierras. Ya no vamos a poder permitir de que esto siga, pues, con nuestros pueblos. No solo es México, no solo es Guatemala, sino allí sí, esta parte de América Latina, que hay todavía muchas tierras, ¿no? Pero yo creo que debemos de tomar conciencia en este aspecto, ¿no? Y antes de ir ya concluyendo, a mí me gustaría señalar la importancia que tiene la cultura y la cosmovisión indígena, maya, pero indígena en general, para justamente la sobrevivencia de ustedes como pueblos, pero la sobrevivencia de todos los pueblos de la humanidad. Es decir, lo que a ustedes les está ocurriendo en estos momentos, que es muy dramático, y que qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? De en dónde quedaron arrinconados y ahora a dónde se van a ir. Sí. Es como decir, no los necesita este sistema, ¿verdad? Va enfilado a su exterminio como culturas y como pueblos. Sí. Y dice el Papa Francisco que los pueblos originarios son los mejores defensores del medio ambiente y de la naturaleza y del equilibrio en la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Claro. Entonces, si ustedes desaparecieran eventualmente, no serían solamente ustedes. O sea, Todos. con ustedes nos vamos todos. O sea, ese es el problema, Ese que es no el hemos problema. caído en la cuenta. O sea, Exactamente. porque ustedes son Claro. los Sí. principales
llenos de comprensión de lo que está sucediendo Sí. en la relación con la madre tierra y la naturaleza. Así es. Son los sabios los viejos sabios del mundo, Sí, ¿sí? así es. Y en ese sentido los guardianes de el cuidado de nuestra casa común. Así es, ¿Verdad? así es. Nosotros, como seguidores del Papa Francisco, por decirlo, en ese sentido, con esta encíclica, desde luego nos identificamos, ¿no? Ujú. Pero nos identificamos más bien por la fe. Ustedes no es solamente por la fe, es por la convivencia, la cosmovivencia que ustedes tienen Exactamente. de siglos anteriores. Sí, así Nosotros nos identificamos por la fe y la tradición comunitaria que, como en el caso de los franciscanos o de los jesuitas o de los dominicos, etcétera, han habido como relámpagos de luz a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero luego se han apagado y se han convertido en otra cosa. Pero nuestra fe nos puede unir, yo pienso, ¿verdad? Nuestra fe nos puede unir porque también tenemos en el fondo un sentido comunitario como cristianos. Exacto. Y en ese sentido también podemos evolucionar y actualizarnos con respecto a la necesidad que tenemos de la defensa de nuestra madre tierra y de sus más fieles guardianes, que son los pueblos originarios del mundo, ¿no? Incluyendo desde luego los mayas, y aquí con el maestro Yaxchilán, que nos está Gracias. recordando eso, ¿no? Sí. Esa sería mi Muy bien. conclusión. Muy bien, Benito. Pues realmente yo creo, bueno, aprovechando este canal, hacer un llamado a que la comunidad cristiana, a que la comunidad no cristiana, a cualquier tipo de religión, creyentes y no creyentes, como así lo ha querido el Papa Francisco, tengan acceso a esta información de Laudato Si, que quiere decir alabado seas, ¿verdad? Y se basa precisamente en San Francisco de Asís y ese cariño por la naturaleza, que no es otra cosa que el cariño a todos a todo el ser vivo que nos rodea y a la madre tierra. Leer ese documento es fundamental. En él realmente, si uno lo lee, es un llamado urgente a toda la comunidad internacional, a todos los pueblos, a todas las religiones, a todos los que estén habitando nuestro mundo, a vivir de una manera diferente antes de que sea demasiado tarde. Tenemos muy poco tiempo para tomar conciencia. Sí. Tenemos unas muy pocas décadas para poder hacer un cambio. Cierto. Si no hacemos el cambio ahorita, realmente la vida en el mundo va a ser imposible. Claro. Digo, nada más hay que verlo aquí en León, Guanajuato, ¿verdad? El deterioro tan enorme que hay ya en la vida comunitaria. Es decir, hay una gran concentración de gente en muy poco terreno, todo es mucho más caro. Ya hemos tenido a finales del año pasado y principios de muchos días de contingencia ambiental en donde se recomendaba ya no hacer ejercicio al aire libre, donde tenemos un sistema de transporte muy malo, en donde realmente es muy difícil llegar a todos los lugares, y eso obliga a que la gente tenga automóviles. Y eso, entonces, obviamente que atrás de un sistema hay ciertos intereses. Por supuesto, aquí lo que se le está dando prioridad es a la venta de los automóviles, a la construcción de automóviles, cuando al mismo tiempo vemos que ya los automóviles no caben en las ciudades. Y las industrias automotrices o mineras gastan más agua que los seres humanos. Claro, entonces, de hecho es uno de los puntos que es muy importante
en esta encíclica del Papa Francisco, el cuidado del agua, y el cuidado del agua como un bien común y como un derecho humano, y que actualmente en los sistemas que tenemos políticos y económicos están yéndose incluso a la aberración de privatizar el agua. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que se privaticen los rayos del sol, que se privatice el aire. Ya lo hicieron, ¿no? Sí. Entonces, realmente yo creo que es un llamado urgente a que revisemos esos documentos que son muy importantes de Laudato Si. Y bueno, ese sería para concluir, digamos, también, ¿no? Sí. De que, tal como ustedes están mencionando, lo del Papa, yo creo que el Papa, donde él dice, bueno, la casa común, ¿verdad? Claro. Pues entonces, reflexionemos y trabajemos en esta casa común, todos. Claro. Todos tenemos digamos, nuestra parte para luchar y poner nuestro granito de arena para llegar a un entendimiento humano, pues. Claro. Y también yo digo que hago una reflexión también en cuanto, pues aquí es un diálogo lo que estamos haciendo, ¿no? Es en cuanto a los términos de algunas palabras. Por ejemplo, yo como maya, yo ya no utilizaría, digamos, los indígenas, el término de indígena. Nosotros, ya, digamos, somos mayas, somos de territorio maya, y entonces otros pueblos llamarlos por su nombre, los zapotecas, los yañú, los tarahumaras, los mexicas, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que son pueblos, ya no utilizar ese término de indígena, porque es un término que se presta a varias cosas. Claro. Si no somos pueblos, Claro. es un llamado a la reflexión, pues. Y entonces, ojalá que con este programa se tenga, pues, conciencia, o se va obteniendo conciencia. Y yo, pues, ya para concluir, voy a dirigirme unas 2, 3 palabras en maya quiché que yo hablo, ¿no? Por favor. ¿Sí? Ukushka ukushuleu, que multioshir, Benito y Manuel, y Gershilali, Lumi Alkin Choctubi. Shio Nemo Petik, Ukopri Tihash, el Tihash Kubishke que rewar. Ich rech kunwal rech hetak utzilar cochurbuchule. Agradezco pues aquí la presencia de ustedes, el hermano Manuel y el hermano Benito, y también la señorita que no sé su nombre. En el calendario maya estamos en el calendario Tihash, que quiere decir Tihash es obsidiana. Es un día muy importante porque nos ayuda a reflexionar en cuanto a ciertas cuestiones, como por ejemplo la salud de cada persona, convivir y con todos los que estamos o los que están a nuestro alrededor. Y bueno, entonces aquí también es ponernos, pues, agradecer a la madre naturaleza, que dialogamos un ratito y que se sirva de reflexión para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel de Anda se despide de ustedes. Benito Balam, servidor, y el maestro Yashilán. Gracias. Gracias.